Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los lunes dedicamos en La Voz a la cultura hispánica. Ya saben que empezamos siempre con esa historia de España que les han ocultado, les han mentido, les han tergiversado, les han reinterpretado de la manera más embustera posible. Pues nosotros les contamos siempre la historia de España tal y como fue realmente, guste a quien guste y disguste a quien disguste. Y por supuesto, para ese cometido se queda siempre con nosotros un ratillo más don Lorenzo Ramírez, al que vuelvo a saludar. Muy buenas noches, don Lorenzo. Muy buenas noches. Muy buenas Encantado, noches. como siempre, de acompañarle en esta miniserie casi, ¿no?, que estamos haciendo sobre Casi. don Rodrigo Díaz de Vivar. Serie porque llevamos 2 meses, por lo menos. O sea que sí, de mini nada, ¿no? De mini nada. Vamos, esto es una serie en todas las condiciones. Y luego, cuando se vaya don Lorenzo y hayamos acabado con esta parte de la vida del Cid en la que estamos ahora, ya saben que entramos en la segunda parte de ese programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispánica todos los lunes en La Voz, y que ahí nos adentramos dentro de la lengua española, que es el mayor regalo que ha dejado España al acervo común de la humanidad. Y ahí, con sus palabras al aire, doña Sagrario Fernández Prieto nos ayudará a hablar y escribir algo mejor, un poquito mejor en español. Pero bueno, nos quedamos el otro día, don Lorenzo, en Hoy el vamos Aquí a sacar fue España. el Risk medieval, prácticamente, ¿no? Porque vamos a hablar de estrategia militar. De hecho, exactamente, de lo que vamos a hablar hoy, la primera vez yo que escuché hablar, en este caso leer, fue en un manual militar. Efectivamente. Bueno, el Cid había conquistado Valencia, lo estuvimos viendo el otro día, y por supuesto sabía que los almorávides que se habían retirado iban a caer en cualquier momento sobre esa Valencia reconquistada. ¿Qué hace el Cid? Bueno, pues el Cid, que era un personaje que yo creo que nuestros oyentes habrán ido descubriendo que tenía muchísimos más dones y muchísimas más cualidades que las de simplemente subirse a caballo y sacar la espada. Es un personaje que era muy consciente de la importancia de la retaguardia, que era muy consciente precisamente de cómo había que mantener el frente interno. Estaba en Valencia, es verdad que en Valencia había poblaciones cristianas, los mozárabes, es verdad que habían venido castellanos con él en sus mesnadas, pero seguía existiendo un importante partido africanista o almoravidista que estaba deseando que vinieran los almorávides y desalojaran al Cid. Y el Cid decide en ese momento que necesita cohesionar la retaguardia, que necesita cohesionar todo lo que es el frente interno. Y entonces, a los 4 días de entrar triunfalmente en Valencia, 4 días literales, el Cid ordena, pregona por la ciudad y por su término, que los honrados hombres, este es el término habitual, se reunieran en el Palacio de los Jardines de Ben Abdelaziz, donde él estaba, porque les iba a exponer aquello que iba a ser los patrones de su gobierno en el futuro. La hoja de ruta, diríamos. La hoja de ruta, que dirían algunos, efectivamente. De esta manera, el lunes 10 de junio del año 1094, vinieron toda la gente de la villa, vinieron los castilleros de las fortalezas que había alrededor, y entonces ahí aparece el Cid y les dice lo que va a ser su gobierno. Fíjese usted hasta qué punto tenemos certeza de la historia en este sentido, que quien recoge el discurso del Cid es precisamente un enemigo, es Ben Alcama, y lo escogió además de una manera muy cuidadosa, porque él era consciente de la astucia
que tenía el CID, de cómo el CID estaba fortaleciendo ese frente interno. Dice Benalcama al respecto que lo que les dije el CID de entrada fue lo siguiente: yo soy hombre que nunca tuve un reino, ni nadie de mi linaje lo ha tenido, pero desde el día que a esta villa vine, siempre me pagué de ella, la deseé y rogué a nuestro Señor Dios que me la diese. Y ved cuál es el poder de Dios. El día que yo llegué para sitiar a Yubala, no tenía más que 4 panes, y me ha hecho Dios tal merced que gané a Valencia y soy de ella dueño. Pues ahora, si yo obrase en ella con justicia y encaminara bien sus cosas, Dios me la dejará. Pero si obro mal, con soberbia y de forma torcida, sé de sobra que me la quitará. O sea, de entrada, el Cid dice, bueno, aquí que no quede la menor duda. Esto es un cronista árabe el que escribe esto. Esto lo escribe un cronista árabe. Un día habría que abrir ese melón, el de por qué la poca información que tenemos es de cronistas árabes. Sí, claro, pues los árabes no envidiaban al Cid, podían pensar otras cosas del Cid. En parte lo admiraban, en parte lo aborrecían como enemigo. Pero más que nada, ya no solo por el sentido de la exposición, porque hay una exposición, porque si nos vamos al lado cristiano, pocas exposiciones hay, poco cronista. Claro, ahí la envidia era muy hispánica y queda muy poca señal de lo que hizo el Cid. Pero es interesante que el Cid reúne a la gente y lo primero que dice es, bueno, Valencia es estupenda, yo desde que la vi deseaba tener Valencia, pero de no haber sido por la ayuda de Dios, yo no hubiera podido ganar Valencia. Y a continuación dice, ojo, que esto no significa que yo pueda hacer cualquier cosa. Precisamente como es Dios la clave de que yo haya conquistado Valencia, efectivamente, si yo me comporto de una manera justa, Dios me la conservará. Y si no me comporto así, yo sé de sobra que me la quitará. Bueno, ¿y cómo demuestra el Cid que efectivamente va a gobernar de manera justa? Bajando impuestos. Que tomen nota los gobernantes de lo que es el gobierno justo. El Cid aquí inmediatamente dice, bueno, ¿cómo se demuestra que yo voy a actuar con justicia? Bajando drásticamente además, los impuestos. Comerciantes en las puertas de Valencia que ya estaban otra vez reedificando todo lo que tenía también que ver con esos intercambios de productos agroalimentarios, la propia huerta valenciana, bajas impuestos, la gente sale de un asedio tremendo con hambre, con ganas de funcionar, le baja los impuestos, pues todo a favor. No, todo a favor. Todo el mundo encantado. Claro. ¿En cuánto se quedan los impuestos? Los impuestos de los reinos de taifas eran elevados porque eran cortes muy refinadas de las que vivía muchísima gente, había mucho parásito y claro, para mantener siempre los aparatos de castas privilegiadas con pesebreras de parásitos, los impuestos cada vez van subiendo más. Eso es un sin parar. Pero claro, aquí lo que sucede es que inmediatamente, lo que dice el Cid es: yo voy a cobrar tan pocos impuestos como los almorávides, el diezmo. Aquí la gente paga el diezmo y después con el 90% de lo que ha ganado, que haga lo que quiera. Bueno, esto en España, si alguien bajara los impuestos al diezmo... diría que esto era chantaje fiscal. Esto sería chantaje fiscal. Claro. En fin, no habría manera de mantener la Generalidad de Cataluña, que se aterraría con esta posibilidad. Ni el gobierno de la Comunidad de Madrid tampoco. Ni el gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno, esto, además, como era lo que decían los almorávides, pues al partido africanista, al partido que era seguidores de los almorávides, el principal argumento que tenían, que era que iban a bajar los impuestos al 10%, se lo hunde. Pero además el Cid da un paso más allá que es enormemente inteligente, y es que él dice que va a juzgar todos los asuntos que haya, cualquier pleito, cualquier disidencia que pueda haber, la va a juzgar 2 días a la semana, el lunes y el jueves. Pero, si alguno viera que efectivamente existe una enorme urgencia, puede acudir a él para que juzgue los asuntos cualquier día que quiera. Bueno, esto era algo tremendo, porque por un lado significaba que el Cid se convertía en un juez común, y en un juez común para musulmanes, para cristianos, no había jueces por cada religión como era lo habitual, pero al mismo tiempo era un juez supremo de apelación y de agravios, lo cual por un lado implicaba una pérdida del control que tenían sobre el sistema judicial las distintas comunidades, pero te garantizaba que iba a haber una justicia independiente.
y que la justicia sea independiente es una clave indispensable para que pueda existir seguridad jurídica. No solamente eso, en un momento determinado, lo que pasa es que existe el hecho de que aquellas tierras que se han ocupado en el curso de los 2 años y medio que transcurre aproximadamente con el cerco de Valencia, con la llegada y retirada de los almorávides, etcétera, esas eran tierras que había que devolver a sus justos propietarios, en su mayoría musulmanes, aunque esos musulmanes tenían que pagar el gasto que se hubiera hecho en esas tierras durante esos 2 años y medio. ¿Cuál era la condición para que hubiera una justicia independiente, se evitara el saqueo que se había producido y al mismo tiempo pues hubiera una benevolencia total y absoluta manifestada en la bajada de impuestos? Bueno, pues muy sencillo, hay una condición. Los valencianos en adelante jamás van a poder pedir ayuda extranjera contra el CID. Y en este sentido, la jugada es una jugada verdaderamente impresionante. El discurso que el cronista Moro relata, pues es un discurso en el cual él dice: y ahora quedaos en vuestra tierra muy seguros. Aquí este frente queda absolutamente consagrado. De todas formas, como el Cid, confiaba en los efectos de su benevolencia, pero tampoco era un ingenuo, decidió que dejaba el palacio en el que se había sentado y que se establecía en los arrabales de Villanueva y de Alcudia, con lo cual estaba pegado a la ciudad de Valencia, les dejaba a los valencianos en posesión incondicional de su ciudad y de su mezquita, y esto iba a tener un peso enorme, porque otras capitulaciones de rendición que se iban a firmar en el futuro eran una serie de capitulaciones que se iban a basar en la generosidad del Cid. Es decir, aquí efectivamente hay una posibilidad de un gobierno justo, de un gobierno que reduce enormemente la carga impositiva. Los almorávides esto no nos lo van a mejorar, ni siquiera nos lo van a igualar, y al mismo tiempo, pues una serie de abusos que hayan podido existir son abusos que se van a corregir. ¿Cómo estaría de segura la situación del Cid? Que a pesar de que era más que posible que regresaran los almorávides, llamó en ese momento a su lado a su mujer, a doña Jimena, y a sus 3 hijos, Diego, Cristina y María, que habían estado dando vueltas los pobres con esto del destierro desde hacía años y que ahora finalmente Incluso iban a pisando tener... cárcel en algún momento. Exactamente. Y ahora, pues lo que iba a suceder es que iban a estar en una situación de tranquilidad en esa Valencia conquista. Como hemos comentado en algún programa anterior, la toma de Valencia por el Cid, bueno, realmente fue un golpe tremendo para los musulmanes. Esto Ben Bassan lo reconoce en su crónica. Y, por supuesto, hubo musulmanes que se apresuraron a enviar de nuevo cartas al emperador almorávide Yusuf, sobre todo los musulmanes de la región de Denia, para que acudiera en su ayuda. A Yusuf esto le hacía maldita la gracia, pero él era consciente de que no podía dejar Valencia en manos del Cid. Y entonces se trasladó a Ceuta y allí reunió inmediatamente un ejército almorávide para que pasara a la península. Ejército que colocó bajo el mando de su sobrino Muhammad ben Teshufin. Las primeras que ya había estado en España y que se había dado la vuelta. Se conocía el terreno. ¿No? En su momento se había también dado la vuelta cuando la toma de Valencia, porque Yusuf estaba mayor y ya estas cosas no iba. No iba, efectivamente. Las primeras noticias de que los almorávides han reunido un ejército impresionante en el norte de África llegan a Valencia a finales de agosto del 1094, cuando ya los almorávides estaban en Murcia. Y efectivamente, entre los seguidores del Cid, pues cunde, no voy a decir el pánico, pero desde luego sí la alarma. La forma en que responde el Cid es inmediata y además férrea. Ordena a los valencianos que entreguen todo instrumento de hierro, porque hasta el último clavo... Para fundirlo, ¿no? Y sí, y también para evitar que haya gente armada en la ciudad y que en un momento determinado pues pudiera actuar. Claro.
algunos de los moros más tendentes a sumarse a los almorávides los echó de la ciudad y, mientras tanto, se dedica a esperar y a preparar el campo de batalla. Para que la gente se haga idea del ejército almorávide que avanzaba hacia Valencia, que había desembarcado en España el 13 de septiembre de 1094, el día antes del Ramadán, que recordemos que es el mes del ayuno musulmán, se sabe que iban al menos 4.000 soldados de caballería, que es un contingente de caballería muy respetable, y desde luego de infantería había muchísimos más millares. Pero además, cumpliendo órdenes de Yusuf, los moros de Al-Ándalus, especialmente los que estaban en lo que ahora conocemos como Andalucía, llegaron inmediatamente a sumarse a las tropas de los almorávides. Para ellos era obvio que aquí se estaba jugando todo y acabaron acampando en un llano, en una llanura muy extensa que estaba como a una legua al occidente de Valencia, al oeste de Valencia, una llanura que era conocida como la llanura del Cuarte. Y se llamaba del Cuarte porque se extiende o se extendía a partir del cuarto miliario de la vía romana que salía de la Puerta de la Culebra o de Beljanes y que además, bueno, es una zona enormemente fértil donde se podía mantener pues un ejército de 4.000 jinetes, que no es poco. Cuando estas noticias llegan y los almorávides y sus aliados moros andalusíes están tan cerca de Valencia, bueno, pues hubo muchos cristianos que dijeron: aquí lo mejor que podemos hacer es retirarnos. No va a ser posible resistir este embate y aquí lo que tenemos que hacer es retirarnos. Y aquí quien mantiene la calma, quien mantiene la serenidad, quien mantiene la sangre fría es el Cid, que dice, bueno, no solamente es que no nos retiramos, sino que además vamos a entrar en la guerra psicológica, en la guerra de propaganda. Y aquí el Cid realiza una jugada muy hábil que indica hasta qué punto conocía cómo eran sus contemporáneos. El Cid tenía la práctica de consultar agüeros. No está muy claro que se creyera lo de los agüeros, lo que llamaban catar las aves. Bueno, esto pues era más viejo que esto lo hacían prácticamente todos, ¿no? Exactamente, esto venía de Babilonia, de Grecia, de Roma, que era efectivamente mirar las entrañas de las aves. Sí, lo que iba a decir, que si pasa un pollo por ahí, vamos, no salía vivo casi nunca. No lo tenía bien y entonces se suponía que en las entrañas de las aves se podía ver lo que iba a suceder en el futuro. Esto es dudoso que el Cid se lo creyera. Pero lo que hacía siempre era que se producía esa acción de los agüeros, de los agoreros, y a continuación decía que según los agoreros les vamos a dar una somanta a los almorávides que no se van a recuperar. Con lo cual, la gente que creía en este tipo de previsiones, pues inmediatamente decía, este se va a imponer a los almorávides. Claro, esto, si usted se fija, es un poco lo mismo que sucede en España con determinadas encuestas electorales, que siempre le dan ganador a Pedro Sánchez, por muy mal que estén las cosas y por muchos golpes que le vaya proporcionando, le vaya propinando la Administración de Justicia, pero ahí tiene usted a Tezanos que dice que el Partido Socialista no para de avanzar y hay gente que se lo cree. Y gente que como solo vota ganador, pues sigue votando al Partido Socialista. Bueno, pues Tezanos no ha inventado nada, mete la estadística por ahí, pero está siguiendo exactamente una forma de engañar a la gente anunciando el futuro que tiene una larga tradición en la historia de España, porque la gente que recuerde cuando hablamos de Sertorio, cuando hablamos de la Hispania romana, recordará que Sertorio tenía una cervatilla. Y entonces la cervatilla se acercaba a veces a Sertorio, le lamía la oreja y Sertorio lo que decía es que no me está lamiendo la oreja, me está diciendo lo que va a pasar en el futuro, que es que les vamos a dar un palizón a las legiones romanas, que les vamos a encender el pelo. Decía que se la había regalado la diosa directamente, la diosa Diana Cazadora, ¿no? Exactamente. Y entonces, con el cuento de la cervatilla, bueno, pues Sertorio se hizo el amo y fue el primero que fundó una universidad en España, todavía Hispania, y que desde luego mantuvo en jaque a las legiones durante años. Bueno, pues el Cid no utilizaba la cervatilla, yo no sé si conocía el episodio. No le avisó la cervatilla de la traición que le vendría luego a Sertorio, que ya le podía haber avisado, ¿no?
Le lamía la oreja, le podía haber dicho Sertorio que te vas a la caja de pino. Lo cual demuestra que esto era sobre todo PR, como dicen aquí, es decir, relaciones públicas. Bueno, pues el Cid no utilizaba a una cervatilla, pero ya iba diciendo que me he enterado de lo que va a pasar en el futuro y estos están perdidos y aquí el que me impongo soy yo. Que el Cid de esto seguramente no se lo creía y lo utilizaba como una manera de mantener engañada a la gente, pues hombre, casi se desprende del hecho de que a pesar de que decía que las aves dejaban claro que iba a ganar el enfrentamiento con los almorávides, vamos, no perdió tiempo en pedir tanto a Alfonso VI de León como a Pedro de Aragón que le mandaran refuerzos. Por eso de que, en fin, esto de las aves está bien para engañar al populacho, pero aquí tenemos que reunir un ejército importante. El ejército impresionante almorávide, a las órdenes de Mohammed, llega al cuarto y ahí acaba los ayunos del Ramadán. Y cuando aparece la luna nueva del mes de Shawwal, al atardecer del 14 de octubre del 1094, bueno, los almorávides, los saharianos, los magrebíes, los andalusíes, que estaban en Mislata, al este del llano de Cuarte, celebran la oración en común, que es la finalización del ayuno islámico del Ramadán, y desde luego deciden que avanzan hacia Valencia. Ahí transcurre un periodo de unos 10 días en los cuales efectivamente se producen choques, escaramuzas, todavía sin entrar en una batalla definitiva, choques en los que, en contra de lo que podían pensar los cristianos que estaban en Valencia, el ejército de los almorávides tenía a mucha gente asustada. Porque decían, bueno, es verdad que somos muchos, es verdad que somos muy numerosos, es verdad que el ejército que tenemos es impresionante, pero enfrente tenemos al Cid. Y el Cid, que era consciente del miedo que le tenían los musulmanes, aunque el ejército fuera enorme, decide que no espera los refuerzos que le puedan llegar de León o de Aragón. Y la noche del 25 de octubre del año 1094 decide atacar a los almorávides. También para evitar que un desgaste continuo del asedio, porque los almorávides lo planteaban como un asedio. Entonces, claro, al final el tiempo iba en su contra. Cuanto antes atacara mejor, porque más comida habría en el buche y más habría en los almacenes. Aunque luego posteriormente protagoniza esta maniobra militar que todavía, insisto, sigue llenando en muchos libros y ha generado ríos de tinta. Siga, continúe. Efectivamente. Bueno, entonces el Cid decide dividir sus tropas. Hay una parte de sus tropas que la envía a unos valles cercanos al campamento donde estaba el almorávide Muhammad, y otra parte de sus tropas decide él, al amanecer, utilizarla para atacar en orden de batalla. Casi desde un punto de vista suicida, podríamos decir. Totalmente. Un combate frontal en ariete con muy pocos efectivos hombres, y el resto sin que lo supieran los almorávides, aprovechando el conocimiento que tenía de caminos secundarios, etcétera, etcétera, en una táctica que ya había empezado a desarrollar en otros episodios que hemos comentado aquí, ¿no? Cuando estuvo en los montes, ¿verdad? Bien. Exactamente. Nos situamos, don César. Nos situamos, el Cid lanza esa pequeña tropa que él manda, que va a la cabeza de ella, en ariete, ataque frontal, y eso lo primero que provoca en el campamento almorávide es el pánico. Porque ¿A dónde va este? No se esperan un ataque, y no se esperan un ataque de este tipo. Inmediatamente la inmensa caballería almorávide se moviliza, montan a caballo, salen del campamento para intentar rechazar la acometida del Cid. Y aquí el Cid actúa con una inteligencia táctica extraordinaria, porque mantiene el combate durante algún tiempo, inmediatamente empieza a retirarse hacia Valencia. Con lo cual, los almorávides dicen, pues sí, parece que nos vamos a imponer, se vienen arriba y empiezan a perseguir al Cid mientras éste se retira hacia Valencia, y dejan el campamento almorávide totalmente desprovisto de sus mejores tropas. Apenas se han alejado los almorávides de ese campamento y van avanzando en persecución del Cid, que supuestamente se retira hacia Valencia. Las tropas que el Cid
ha destacado en los valles cercanos al campamento de Muhammad, caen sobre el campamento almorávide, con un empuje tal que el propio sobrino de Yusuf es uno de los primeros que echa a correr, porque efectivamente en ese momento los almorávides se aterrorizan, piensan que esos son los refuerzos que ha enviado Alfonso VI de León y Castilla, equivocadamente son las tropas del Cid que solo cuenta con sus hombres, y lo que sucede a continuación pues es que los musulmanes se retiran, vamos, no en perfecto orden de batalla, sino huyendo a la desesperada, porque se temen que van a acabar con él. Claro, porque pasan de pensar que estaban ganando la batalla y que iban a doblegar al Cid, a de repente mirar hacia atrás y ver en retaguardia pues todos los suministros ardiendo, las propias tiendas ardiendo. Y claro, hay que tener en cuenta que ellos no estaban en su país. Es decir, su ejército estaba muy lejos de la base, además, con lo cual la sensación de descontrol es absoluta. Entonces, a partir de ese momento entran en pánico. Se rompe toda la cohesión almorávide, no saben de dónde los vienen los palos, el ejército estaba disperso. Claro, es una táctica un poco de guerrilla también, ¿no? Porque el propio Cid también acaba yendo a retaguardia, ¿no? Por uno de los caminos ocultos, o al menos que no conocían los almorávides, ¿no? Efectivamente. Bueno, según cuenta el propio Benalcama, aquí lo que cundió fue el pánico. Los musulmanes solo pensaban en huir de esas tropas que habían aparecido de la manera más inesperada sobre el campamento, cuando se las prometían muy felices por la retirada del Cid hacia Valencia, y el propio Benalcama reconoce que no hubo muchos más muertos musulmanes, porque las tropas del Cid que llegan al campamento, en vez de perseguir a los que huían, viendo que huían, se pusieron a saquear el campamento y atendiendo más el saqueo, y también seguramente que los caballos ya estaban cansados de la cabalgada, muchos pudieron escapar. Este terror pánico que describe muy bien Benalcama, que evidentemente no era partidario del Cid, aparece además confirmado en un diploma eclesiástico donde se dice cómo la victoria fue una victoria que se produjo con la rapidez del rayo, y donde además los cristianos tuvieron muy pocas bajas. Los prisioneros fueron numerosísimos. De hecho, ya en las mismas tiendas se rindió buena parte del ejército de los almorávides y de sus allegados, de sus aliados, e incluso hay un documento otorgado en Aragón al año siguiente de la batalla donde se dice que el Cid apresó a toda la Mejala, es decir, que ahí cayeron pues buena parte de ese ejército almorávide y de sus aliados. La descripción tiene mucha gracia porque se ve que el que lo escribió en Aragón no sabía muy bien el latín y prácticamente se trabucaba con el aragonés antiguo, y entonces dice lo siguiente: facta et carta inano quod venieron hilos almorávides ad Valencia et arrancavit idlos rodiric didat et presot tota lur almejala, que traducido al cristiano... Ha parecido un vinilo puesto al revés, don César. Sí, es que de latín, o sea, este no sabía declinar ni por aproximación, y con el aragonés antiguo pues iba como iba y hizo una mezcla. Esto se dice al revés y ya está, ¿no? Sí, aquí la traducción sería: hecha esta carta en el año en que vinieron aquellos almorávides a Valencia y los derrotó Rodrigo Díaz y capturó a toda su mejala. Ya con esto nos enteramos. Bueno, no hace falta decir que con el botín de esta derrota todos los soldados del Cid se hicieron ricos, y se hicieron ricos porque capturaron caballos, capturaron palafrenes, capturaron mulos, víveres, ropas carísimas, armas de los tipos más diversos, aparte de plata, oro y diversos tesoros. Es decir, la victoria fue total. En el diploma que ha mencionado usted, que se dotó en la Catedral de Santa María, creo que se ha hecho referencia, ahí firma, que es donde hace referencia también a la batalla de Cuarte, él firma ya como Princeps Rodericus Campidoctor, don César. Exactamente, como Rodrigo el Campeador, que sería el Campidoctor. Considerándose soberano autónomo, pese a no tener una ascendencia real, podríamos decir, ¿no? Totalmente. Y aquí hay un elemento además muy importante, y es que
según cuenta también Ben Alcama, que la verdad es que le tenemos que agradecer que haya consignado claro, todo esto. Menos mal que hizo de notario y fedatario de todo aquello, ¿no? Exactamente. Aunque estaba hablando de un enemigo, la noticia de esta victoria en el llano de Cuarte le llega a Alfonso VI cuando él llevaba recorrida una parte del camino, pero vamos, no había llegado ni de lejos. Y curiosamente, Benalcama dice que aunque Alfonso VI tardó todavía en llegar, estaba todavía de camino, sin embargo, el Cid le entregó el quinto del botín obtenido en el asalto sobre el campamento musulmán. Vaya, es decir, vaya. El Cid siguió portándose bien. La verdad es que Alfonso se pondría a la mar de contento porque, vamos, dadivoso no era y, por el contrario, como decía Cervantes de Sancho, codicioso era, y lo que sucede es que inmediatamente Alfonso dice, bueno, ya no tengo que ir a Valencia, además me llevo el quinto del botín, voy a aprovechar que tengo al ejército reunido, y entonces se dirige hacia la región de Granada y ahí devastó todo el territorio de Guadix. Y, por cierto, echó mano de varias familias mozárabes que estaban en ese territorio de Guadix y se las llevó para repoblar la zona de Toledo. Es decir, que ahí hubo cristianos, los pobrecillos, que estaban en tierra de infieles y que con eso de que el Cid les ha dado el palizón a los almorávides, pues se da la circunstancia de que llegó Alfonso VI, dijo, bueno, ya que tengo el ejército lo voy a utilizar, y se los llevó para repoblar el reino de Toledo. Aún Esta así, los derrota... almorávides siguieron dando la paliza, ¿no? Sobre todo en las taifas aliadas del Cid. En la Claro, retirada tocaron un poco las narices lo que pudieron, ¿no? sí, lo que pasa es que con muy pocas posibilidades ya. Ujú. Claro, esta fue la primera derrota que sufrían los ejércitos almorávides desde el inicio de Claro. la expansión de los Porque almorávides. antes Es habían decir, ido, antes de pelear sí, directamente, claro. bueno, habían tenido alguna victoria Sí, pero impresionante y ujú, gloriosa, es como la verdad. de Sagrajas, Sí, sí, sí. y aunque en algún caso no habían obtenido victoria, tampoco habían sido derrotados, es decir, habían visto el panorama, se habían retirado y punto. Ujú. Pero las armas de los almorávides habían sido unas armas invictas, imbatidas desde hacía décadas. Y aquí sufren una derrota, y además una derrota de una consideración tremenda. Esto hizo tanta mella entre los musulmanes que efectivamente, bueno, el mejor relato que tenemos de la batalla de Cuarte Claro. es el de Ben Alcama, que Ujú. estaba absolutamente abrumado por lo que había visto. Pero al mismo tiempo, esto fue algo tan absolutamente importante que hay una serie de notarios de la Reconquista que van a tomar el aniversario de esta victoria del Cid en la llanura de Cuarte para fechar el resto de los años. Y entonces hay una serie de documentos Ajá. donde aparece al tercer año de la victoria de Cuarte, al quinto año de la victoria de Cuarte. Es decir, esto marcó un antes y un después, aunque seguramente la inmensa mayoría de los españoles ni saben que se libró una batalla en Cuarte, y vamos, mucho menos saben a lo mejor hasta dónde está Cuarte. Yusuf, cuando se entera de esto, pues lógicamente se pone como una fiera. Y esto, y sobre todo la toma con su sobrino, a pesar de que algunos de los generales almorávides que habían huido a Játiva y a Denia escribieron a Yusuf para decirle que el Cid era imparable, que el sobrino había hecho todo lo buenamente posible, pero que era imposible derrotarlo y por eso habían sido derrotados. Y lo cierto es que Yusuf, la verdad es que tardó muchísimo en recuperarse de esta derrota, le afectó mucho, a pesar de que le había dicho eso de que las victorias y las derrotas las concedía Allah, el que aquí Allah no les hubiera concedido a sus hombres la victoria, realmente lo tomó muy mal, y de hecho tardaría en enviar dinero a Muhammad para que se mantuviera en Játiva. Es decir, que después de lo que has hecho, la derrota que has sufrido, etcétera, etcétera, pues que se dé la circunstancia de que no vengas por acá y quieras quedarte en Játiva, me voy a pensar yo si te envío o no te envío dinero. Se lo acabó mandando, pero tardó mucho en pensárselo. Y efectivamente esta victoria va a sentar ese control que tiene el Cid sobre el reino de Valencia,
va a ser enormemente importante porque los almorávides hasta ese momento han triunfado en el campo de batalla y además en unas condiciones desastrosas para los que se han enfrentado con ellos, pero aquí resulta que el Cid mantiene Valencia, el Cid le causa una derrota catastrófica a un ejército muy superior numérica y militarmente, y el Cid demuestra que efectivamente no hay invasores que sean invencibles. Hay pueblos que seguramente lo que se dan es por vencidos. Esto va a tener consecuencias en otros reinos, pero Sí, en los eso es reinos del algo norte empieza a en los alimentarse la reinos del leyenda, norte, por una parte los efectivamente. musulmanes o los mahometanos que empiezan a ver sobre todo como bueno, pues el Cid tiene una capacidad para darle la vuelta a la tortilla importante, más allá del enfrentamiento puro y duro, y luego esa leyenda en los reinos del norte que, bueno, es una victoria táctica, una brillante victoria táctica, pero que de alguna manera, supongo que lo iremos viendo, tampoco cambió el equilibrio estratégico a largo plazo, ¿no? Porque había determinados elementos que contra los que no se podía luchar. Pero desde Bien, luego, como digo, esto es la estrategia de pinza, tal como se concibe hoy en el ámbito militar, tiene mucho que ver con lo que hizo el Cid en Cuarte, ¿no? no cabe duda. Y además verifica algo que, por ejemplo, Napoleón siempre tuvo muy claro, pero que también justificó el general Franco cuando iba avanzando hacia Madrid en el Ujú. año 36 y se detuvo para liberar el Alcázar de Toledo, y es que en las guerras tiene los episodios de relevancia moral muchas veces tienen más peso que los episodios de relevancia estrictamente Ujú. militar. Sí. Cuando uno analiza determinadas batallas, se da cuenta de que el impacto que tuvo sobre la moral del derrotado, del vencedor, es mucho mayor que el resultado objetivo de la batalla. El caso de la liberación del Alcázar de Toledo en el 36 es cierto, pero la propia derrota de Napoleón en Waterloo no tenía por qué haber sido decisiva. Napoleón hubiera podido dar la vuelta a la guerra de los aliados en 1815 contra él y, sin embargo, ese valor moral de hemos derrotado por primera vez a los almorávides, hemos derrotado a Napoleón de una manera tremenda en Waterloo, cambió el curso de lo que sucedería después, por motivos, insisto, no solo estrictamente militares, sino también de moral de combate. Pero de eso y de otras cuestiones relacionadas con el Cid, Dios mediante, usted y yo seguiremos hablando la semana que viene. Hasta mañana, don César. Un fuerte abrazo. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte, don Lorenzo.